El gobierno estadounidense de Joe Biden endurece su retórica calificando de asesino a Putin y acusando a China de cometer genocidio contra los uigures. Con sus declaraciones, Biden cambió el rumbo de las relaciones diplomáticas de su gobierno en cuestión de pocos días. Los dos mayores rivales geopolíticos reaccionaron con respuestas defensivas. Ante el cruce de acusaciones, una distensión de la situación no está a la vista. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿política exterior de Biden desafiando a Rusia y a China? Sean muy bienvenidos a esta edición de A Fondo. Les acompaña desde Berlín Jenny Pérez. Y en esta edición vamos a analizar todo esto, si se trata de un espontáneo exabrupto de Biden o más bien de una estrategia calculada. Nos acompañan Burkhard Birke, periodista de Deutschland Radio, que fue corresponsal de Radio Pública Alemana en Washington y Bruselas. Burkhard dice que Biden quiere que los Estados Unidos sea fuerte de nuevo en el contexto internacional, defendiendo también principios éticos y de derechos humanos. Ezequiel Vistoletti, profesor de Política Internacional de la Universidad Alice Salomón de Berlín y conductor del programa Demoliendo mitos en la política. Ezequiel dice, Biden quiere restablecer el orden internacional anterior a Trump. No podrá, porque ese orden ya caducó. Y Amir Valle, escritor y periodista cubano, parte del equipo de Deutsche Welle en Berlín. Amir considera que Biden ha dicho que Estados Unidos puede volver a ser grande, pero no a lo Donald Trump. Bueno, y vamos a hablar de China, de Rusia, de nuevo del viejo Estados Unidos también, del dilema de Europa, del de Alemania, que también va a ser el dilema, posiblemente, dicen los analistas, de los gobiernos en todo el mundo, incluyendo los de América Latina, a quienes también nos estamos dirigiendo en esta emisión. Quiero partir con una pregunta general para todos, pero partiendo por ti, Burkhard, en primer lugar, con una lectura bastante sencilla de cómo se valoran las declaraciones desde Alemania, desde Berlín, cómo se valoran las declaraciones que Biden ha hecho respecto a Vladimir Putin, en primer lugar. ¿Se asume como un gesto espontáneo, una equivocación, un error de cálculo, o más bien una estrategia muy bien calculada? Muy bien calculada. Esta concepción de una política exterior diferente a la de Trump. Trump quería hacer la America Great, Estados Unidos grande de nuevo. Lo quiere también Biden, quiere la hegemonía, pero quiere alianzas, quiere enfocar sobre derechos humanos y quiere frenar la interferencia de estos dos países, Rusia y China, en el mundo ciber, en el mundo comercial y todo, y quiere formar nuevas alianzas. Es la gran diferencia a Trump, que lo hacía todo solo como él quería. O sea, desde Alemania y también desde tu perspectiva no se ve negativamente necesariamente. No, aunque nos tocan temas desagradables como la del gasoducto Nord Stream, que los americanos quieren que no se realice finalmente, no faltan sino pocos kilómetros, pero de todas formas yo creo que Alemania está muy encantada de formar alianzas con Biden, con Estados Unidos nuevamente, porque ahora tenemos alguien con quien contar. Con Trump no se podía contar en el contexto del multilateralismo, y también eso aplica al conflicto con Irán, con muchos conflictos en el mundo. Ahora se puede contar con Estados Unidos, que antes con Trump no se podía contar. Interesante estas lecturas y también amplios análisis que se hacen de la entrevista de Joe Biden. También tiene un mensaje, dicen, sobre todo también interno para los Estados Unidos. Es una entrevista que nunca, en tan pocos minutos, incluso Donald Trump había logrado hacer tantas olas a nivel interno y a nivel externo con lo que dijo respecto a Vladimir Putin. Y yo te pregunto también, ¿no hay en todo esto algo también de ego de Biden, de tratar de superar incluso a Donald Trump en eso, de atreverse a decir lo que no dijo, desde luego, Donald Trump, ni respecto a Putin, ni respecto a China? Era el señor senil, era el señor débil, siempre para Donald Trump. ¿No había también de eso esa necesidad de superarlo? Yo no creo que lo sea. O sea, yo no creo en absoluto que haya, por supuesto, siempre en los presidentes y en los presidentes norteamericanos existe ese punto del ego, ¿no? Yo pienso que más que nada, Jenny, aquí se está respondiendo a algo. Es decir, yo no veo en lo absoluto mucho cambio, salvo en lo que decía Birke, el posicionamiento de Estados Unidos en relación con su política exterior, más que nada. Pero hay que recordar algo que yo creo que sí hay que empezar diciendo desde ahora mismo.
La política exterior de Estados Unidos está por encima de los partidos políticos. Es una política de Estado y es es una independiente. política de Estado, siempre ha estado, y ellos lo que hacen es entonces adecuarla a determinados intereses. El problema es que con Trump todo eso se vino abajo. Es decir, Trump terminó de romper todas esas viejas alianzas que establecían, que de pronto en relación con estos grandes temas, tanto republicanos como demócratas prácticamente parecían seguir un mismo hilo, ¿no? Es decir, todo eso se perdió mucho antes de Trump. Se venía perdiendo la cantidad de errores pero que fue cometiendo. Pero realmente cambió todo después de Donald Trump, y te lo pregunto porque muchas de las cosas que incluso estamos viendo ahora con China es básicamente una continuidad, incluso una profundización de lo que ya hizo Trump respecto yo a China. recuerdo, o sea, una de las palabras mías justamente era esa, es decir, Joe Biden, aunque no quisiera y aunque en su propósito de volver a ser América grande otra vez, va a tener que seguir unos cuantos pasos de lo que estaba haciendo Donald Trump, ya sea o para enmendar determinados errores o como para continuar algunas políticas. Ahí lo tenemos muy claro en relación con Alemania. Es decir, no hay ninguna diferencia entre lo que planteaba Trump y lo que plantea Biden en relación con el Nord Stream 2, es un por ejemplo. continuismo, pero sí es una novedad respecto a Rusia. Eso sí que es un giro. Claro, sí que es un giro. Estamos hablando que es un giro grande, Jenny, en el sentido de que no pasaba algo así desde la Guerra Fría. Claro, es decir, que sí. es Entonces, una ruptura a Rusia hay que analizarlo entonces con lupa, y aparte totalmente de lo que está pasando con China, muy interesante. Y para ti, Ezequiel, sin embargo, dice que Biden quiere volver al statu quo de lo que era antes de Trump, y dice que ese orden respecto a la política exterior ya no existe, ¿no? Sí, eso es lo que efectivamente. Él quiere restablecer ese orden internacional caracterizado por la supremacía de los Estados Unidos a partir de su poderío militar y económico, un orden llamado dentro de las relaciones internacionales el orden de la paz americana unipolar, surgido después de la caída del muro, antes un mundo bipolar con la Unión Soviética y Estados Unidos, caído el muro, solo Estados Unidos como el único poder, con hegemonía a escala global, y a partir de ahí podía realizar intervenciones militares o podía también determinar sanciones de manera casi unilateral. Bueno, ese mundo hoy desapareció. ¿Por qué? Por distintas razones. En primer lugar, por la aparición de múltiples polos de poder, el primero de ellos, China, sin lugar a dudas. Pero además de China, también aparecieron o reapareció Rusia con un poder más político que económico, como en el caso de China, más militar que económico, pero también como un poder relevante en la región, y otros poderes regionales, como por ejemplo la India, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Japón, Turquía. Eso por un lado. Entonces, el poder relativo de Estados Unidos descendió, pero también descendió en términos absolutos. ¿Por qué? Por problemas internos de los Estados Unidos. ¿Sí? Problemas internos como, por ejemplo, bueno, primero una sociedad completamente dividida y con la política también dividida. Hasta Trump, efectivamente, la política exterior de Estados Unidos presentaba continuidades independientemente de los partidos. Hoy no pueden determinar los estadounidenses al enemigo principal. Los republicanos quieren a China como enemigo principal y los demócratas a Rusia. Así que diferencias también internas, diferencias. Bueno, la pandemia cometió a los Estados Unidos con muchísima dureza. En las últimas participaciones internacionales de Estados Unidos también aparecieron fracasos estruendosos. Afganistán, Ucrania, Yemen, Siria. Entonces, muchos problemas, bueno, la deuda de Estados Unidos, muchos problemas internos también determinan un declive del poder estadounidense y un nuevo orden mundial. Muy interesante tu explicación. Sin embargo, me causa la siguiente pregunta. Si está todo entonces el cálculo de Biden actual, de esa política exterior, de un orden internacional que ya no existe, entonces, ¿tanto se equivoca realmente Estados Unidos? Porque se está apostando a algo que no existe, entonces lo que está haciendo está todo equivocado. Comete un error sin lugar a dudas. De hecho, Trump no representa la causa de la caída de ese orden, sino la consecuencia. ¿Sí? Entonces, esta política internacional va a presentar muchas líneas parecidas a las de Trump, a las impuestas por Trump, y no va a alcanzar los resultados buscados por Biden. Yo no creo que Biden quiera regresar al status quo antes de Trump, porque en el tanto se han formado alianzas. La alianza comercial que formó China con 14 países asiáticos, que son 2.2 mil millones de personas, un tercero del comercio mundial y todo. Él sabe los hechos, él tiene experiencia política y él quiere a estas coaliciones contraponerle otras coaliciones. Él busca reanudar las relaciones rotas con Europa, rotas por Trump. Él quiere reanudar con India, con otros países. Quiere involucrar para, de acuerdo, la hegemonía
hegemonía de Estados Unidos para restablecerla y frenar a China, porque China está no solamente que ya se tomó Hong Kong contra todo tratado internacional, si quiere tomar Taiwán. Taiwán Y también, ese peligro, es el gran peligro. Pero es interesante porque también tratemos de ver la situación, cómo ha reaccionado China ante esta situación con Biden, y le recuerdan de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de China a Biden de que ya como vicepresidente de Barack Obama había intentado hacer un restablecimiento de las relaciones con China siempre y cuando Estados Unidos estuviera siempre en la posición de poder. Y en aquel entonces, estamos hablando ya de 5 o 6 años, le dijeron los chinos, así no, nosotros entramos en una relación de igual a igual, no vamos a seguir cumpliendo este rol de segundo aliado. ¿Y por qué? Eso fue hace 6 años. ¿Por qué debería ser distinto ahora cuando, recordemos la coyuntura actual que dice Ezequiel de la pandemia? La única economía del mundo que se ha recuperado por la pandemia ha sido la China. Sí, no. ¿Está realmente en posición Biden o Estados Unidos de seguir haciendo este juego de muñeca, Amir? Mira, Estados Unidos hace mucho rato no está en posición de hacer ese juego. Y lo ha hecho, Jenny, en el sentido siempre del poderío militar que tiene y de sus alianzas económicas internacionales. Por eso creo que Birke habla una cosa que a mí me parece que también hay que clarificar. La estrategia aquí, más que nada, es tratar de restablecer los grupos de poder en el mundo que, como bien decía acá Ezequiel, surgieron nuevos en los últimos, digamos, 15 años aproximadamente, que venían surgiendo y que se le fueron aprovechándose de la gran sarta de errores cometidos por la política exterior norteamericana en los últimos 60 años. Es decir, no vamos a hacer un monumento sobre la política exterior norteamericana, pero estamos hablando de un país que se basaba en las guerras, en la guerra económica, en el uso de alianzas de poder por debajo del tapete, es decir, muchas cosas bastante fuertes. Entonces, lo que yo veo más claro en todo este panorama básicamente es un reposicionamiento. Quizás, si a lo mejor Biden tiene, como buen americano que es, porque hay que decirlo así siempre, tiene aquello de volver a ser grande América y de recuperar esos tiempos de gloria, entre paréntesis, entre comillas, de Estados Unidos. Y de protagonismo también. Y de protagonismo. Pero realmente Estados Unidos hace ya mucho tiempo no está en condiciones. ¿Qué es lo que sucede? Que sí sabe, y en ese sentido siempre pone un poco en jaque al mundo, sabe mover esas otras alianzas y esos otros grupos para tratar de alar, como decimos nosotros en América Latina, la tierra para su cuartón, ¿no? Muy interesante punto. Vamos a también analizar qué parte le toca a Alemania, qué parte le toca a Europa y qué parte le toca a los gobiernos latinoamericanos, a la gobernanza mundial, porque todo indica que también Estados Unidos está moviendo posiciones y están llegando en un momento en que los gobiernos van a tener quizás que escoger o las democracias o las autocracias, así lo ha puesto por lo menos el presidente Biden. Y este presidente de los Estados Unidos, muchos no esperaban de él un cambio, más bien un maquillaje de las formas de la política exterior de los Estados Unidos. Apostaban que las asperezas con China y con Rusia continuarían, pero nadie previó realmente con Biden tales relaciones llegaran al punto más bajo de la Guerra Fría o desde la Guerra Fría. ¿Y qué se propone Biden? ¿A qué precio para los aliados occidentales? Es la primera reunión de altos diplomáticos estadounidenses y chinos en la era Biden. El ambiente es tenso. Queremos hablar de nuestra profunda preocupación sobre lo que está haciendo China, en Xinjiang, en Hong Kong, en Taiwán, los ciberataques a Estados Unidos, la coerción económica a nuestros aliados. Todo eso amenaza la estabilidad global. China contraataca alegando problemas de racismo en Estados Unidos y condena la injerencia en sus asuntos internos. Esperamos que cuando Estados Unidos hable de valores universales o de la opinión pública internacional, reflexione sobre sus declaraciones. Porque Estados Unidos no representa al mundo, solo representa al gobierno de ese país. 2 días antes, Joe Biden hace graves acusaciones contra el presidente ruso en una entrevista televisiva. ¿Cree que Putin es un asesino? Sí, dice Biden, y añade, Putin tendrá que pagar por esto. El presidente estadounidense no aclara si está aludiendo al envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny. La respuesta de Moscú es la calma.
Como dijo Biden, nos conocemos personalmente. ¿Qué le contestaría? Le deseo buena salud. Lo digo sin ninguna ironía. Pero, ¿qué pretende Joe Biden con esta retórica tan agresiva? Y más de qué pretendes, también a dónde puede llegar todo esto, qué consecuencias inmediatas incluso puede generar. Y lo pregunto porque después de todo este asunto de las entrevistas, de esa respuesta muy calma de Vladimir Putin, inclusive, lo que pasa es una reunión entre Moscú y Pekín, una reunión que no estaba, pese a lo que se dijo, no estaba planificada. Yo me pregunto, por una parte, ¿no puede estar despertando una alianza peligrosa en el contexto de los intereses de los Estados Unidos? O por otra parte, en verdad, ¿qué tienen tanto Moscú y Pekín en común? Bueno, sí, efectivamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia realizó una visita a China y desde hace años ya China y Rusia realizan un intento muy grande de generar una alianza un poquito más fuerte, pero cierto, también en la historia de China y Rusia aparecen muchos conflictos, incluso algunos limítrofes, y por eso siempre aparecen dificultades en ese sentido. Ahora, ¿qué tipo de alianza podrían generar? Bueno, básicamente el dinero de China. China hoy día en términos relativos, en dólares internacionales, aparece como la primera economía del mundo, ¿sí? Con muchísimas inversiones en todo el mundo, incluso en Asia también y en Rusia también. Entonces los rusos quieren plata de China, quieren dinero. ¿Y qué pueden querer los chinos? Bueno, lo que pueden despachar los rusos, armas, ¿sí? Ahora, la idea de una alianza inmediata contra los Estados Unidos en este momento para mí representa algo difícil inmediatamente, pero siempre debemos recordar el contexto. ¿Por qué de repente Estados Unidos realiza un giro con Trump en cuanto a su política con China? En la balanza comercial entre Estados Unidos y China aparecen entre 300.000 y 500.000 millones de dólares de superávit para China. Todos los años ese dinero abandona Estados Unidos en dirección hacia China. Y por otro lado aparece una disputa por la tecnología del 5G, por básicamente el control de la tecnología del futuro en economías mundiales, globales, basadas en la economía digital, ¿sí? Frente a Facebook, frente a Apple, frente a Microsoft, aparecen los gigantes chinos. Baidu, Alibaba, Tencent, ¿sí? Por eso el enfrentamiento entre estos dos. Y después, claro, sí, bueno, aparecen las tensiones y los coqueteos militares, pero la cuestión económica representa la cuestión de fondo. Saber lo que se está pasando ahora, sobre todo en el ciberespacio y sobre todo a nivel económico, donde se está, digamos, librando esta especie de guerra fría, como lo han calificado algunos analistas. ¿Te parece a ti entonces que no necesariamente, digamos, el horizonte es tan sombrío como lo pueden pintar algunos observadores que incluso han recordado que estamos hablando de tres potencias con armamento nuclear? En este momento las opciones bélicas, en mi opinión, aparecen fuera de la mesa y por otro lado, en términos militares, Estados Unidos presenta una supremacía tan grande que podría, en una guerra contra Rusia, Estados Unidos y el resto del mundo también, si lo quisiera. Pero los desafíos aparecen en otro lado, aparecen en la economía. Pero la gran pregunta sería si China, igual que se tomó Hong Kong prácticamente contra toda ley internacional, se tomara Taiwán. La gran pregunta es, claro, hay bases militares americanos, norteamericanos y todo, pero si realmente Estados Unidos estarían dispuestos a llevar una guerra contra China por Taiwán. Esa es la gran pregunta. Yo creo que para la política exterior de los Estados Unidos, independientemente del presidente, me parece que siempre, con lo que conozco, es un punto... Aún es, pero si China es militarmente tan fuerte y tan atrevido como se ha tomado Hong Kong contra toda regla internacional y el mundo entero ha callado prácticamente. El único que abrió la boca fue el primer ministro británico que dijo, bueno, los millones que tienen todavía pasaporte de origen británico tienen derecho de residencia en Gran Bretaña. Y eso sería un ejemplo a seguir de todos los europeos para hacer una alianza. Pero yo creo que el problema va más allá. Yo voy a abrir el debate a otra idea, porque Biden ha visto en los últimos días de la presidencia de Trump la democracia, el modelo mundial de la democracia americano en una amenaza tan grande. Quiebra absoluta. ¿No? Una quiebra. ¿Quiénes son los americanos a dictarles a los chinos, autócratas, a los rusos, autócratas, qué es democracia? Entonces, él a toda fuerza... después de Donald Trump, dices tú, ¿no? Quiere restablecer esa imagen de la
democracia ejemplar. Entonces, Me parece muy bien, Borja, pero yo te pregunto la efectividad de ese discurso. O sea, suena muy bonito, digamos, por las democracias, incluso cuando viene con ese discurso a una Europa que es muy sensible a los temas de las libertades, de los derechos humanos, derechos civiles, de la democracia y todo eso. Aún así es un discurso realmente que pese, porque cuando estábamos hablando con Ezequiel del tema del ciberespacio y la economía, está todo tan interconectado. O sea, ¿cuánto depende Europa, Alemania misma, por ejemplo, de China? ¿Cuánto dependen los países, nuestros países en América Latina? Yo debo decir algo que yo creo que no podemos perder de vista. Estamos hablando en los últimos aproximadamente 20, 25 años, la política internacional se basa justamente en esa política, en la política del grito, de la ofensa y de la imposición de fuerza. Eso está pasando en la ONU, está pasando incluso en los grupos militares de ellos, está pasando la posición del más fuerte. Es decir, ahí Biden sencillamente está, por un lado, respondiendo a su edad, a su herencia, es decir, a su modo de ser como político que viene justamente de una época en que Estados Unidos imponía las cosas a la fuerza, absolutamente. Pero está también colándose dentro de un escenario que es así. Hay que ver nada más lo que sucede hoy en las discusiones en Naciones Unidas para darse cuenta de que ya aquellas Naciones Unidas en las cuales las ideas de la democracia, etcétera, etcétera, estaban sobre el tapete, el respeto a los derechos humanos estaba sobre el tapete, ya eso no existe. Hoy existe la ley del más fuerte. Esto existe en el discurso, eso no existe más en decisiones políticas. Eso no es, entonces, está hasta el punto de que, fíjate, hasta el punto de que están tratando de en Naciones Unidas de romper absolutamente ese grupo de, vamos a decir, la égida de Naciones Unidas, de los países más fuertes, los países más que siempre mandan dentro de Naciones Unidas. Eso Biden no está haciendo nada distinto. Estamos haciendo un poco esta lectura de esta línea y me da un poco de tristeza lo que está diciendo Amir, porque tiene además toda la razón. Pero es que lamentablemente es así. Pero por eso hay que creer en la sinceridad de Biden, que quiere cambiar eso. De pronto es un nostálgico. ¿Pero por qué quiere cambiar? Eso es importante. Por pronto es nostálgico. ¿Biden quiere cambiar porque es nostálgico? Es interesante. No, de pronto también es puede ser, nostálgico de la América como una democracia ejemplar y defendiendo la democracia, exacto, claro, según su concepto, que muchas veces impuso regímenes malos en Latinoamérica y todo, no cabe duda, o su voluntad, pero por ejemplo, por lo menos aspirando a ser democrático. Yo creo que es bueno ese discurso, porque fuimos incapaces de reaccionar bien a la anexión de Crimea por Rusia. Fuimos incapaces de reaccionar fuertemente en medio de la pandemia a todo lo que hizo China en Hong Kong. Lo hemos discutido muchas veces aquí. Europa reaccionó tarde. Miramos cómo esos dos países autócratas se toman el poder. En la revolución de Tiananmen en 1988, pues una respuesta contundente. Fue una respuesta muy dura y el modelo democrático, o sea, la apertura económica de China siempre se aspiraba que iba a llevar a una apertura política. Eso fue la equivocación de los Eso también es lo mismo con Cuba y con Venezuela, perdón. O sea, se están equivocando en todo. Pero fíjate, o sea, justamente a ese es un punto que quiero decir. Por ejemplo, de los errores graves que le quitaron el protagonismo a Estados Unidos está justamente eso. Es decir, ese impacto de imponer lo fueron derrotando justamente estos países que, como por ejemplo Cuba, que sencillamente no aceptó presión de ningún tipo y demostró que, bueno, a costa del sacrificio del pueblo cubano, se podía enfrentar a un régimen como Estados Unidos. Pero lo mismo pasó con los países árabes hasta la primavera árabe. Es decir, pasaron un montón de cosas que fueron a Estados Unidos desbaratándole ese modelo. Ese modelo de poder, entonces que ya es otro. ¿Ezequiel? No, para mí, por lo menos como argentino y como latinoamericano, la idea de la identificación de Estados Unidos como la democracia modelo representa una cuestión más hollywoodense que real. Más allá de esto, no participo en la visión de que Alemania ahora sí finalmente podrá acompañar a Estados Unidos otra vez. Para mí, Alemania y la Unión Europea desde hace tiempo deberían generar su propia política exterior independiente, no subordinada a los Estados Unidos. Lamentablemente, los gobiernos conservadores de Europa, inclusive el de Alemania, no pueden con esta idea, no pueden abandonar una especie de colonialismo del norte.
¿sí? O sea, parece que también están buscando. El problema es que en Europa, y eso siempre hay que explicárselo a la gente en América Latina, son 27 países miembros, cada uno tiene su propio sistema de, digamos, de gobierno y tiene sus propias creencias respecto a voz y voto, respecto a muchas de las decisiones. Y realmente lo que dices tú, Ezequiel, es muy difícil de conseguir en la práctica. Lo vemos con cuestiones en todo, pero es que en todo no se pueden poner de acuerdo. Pero en relación a lo que mencionabas temprano, Burkhard, ¿podríamos ver ese golpe de mesa europeo que tú pides en la situación de la construcción de ese gasoducto en el Nord Stream 2, que es algo que está construyendo además Alemania con Rusia, capitales alemanes o rusos, también europeos? ¿Por qué no? ¿Por qué el temor a los Estados Unidos? ¿Por qué razón? Sí, sin duda, Bueno, si autorizar ese proyecto generase beneficios efectivos para Europa, ¿por qué no? ¿Sí? Y cierto, de acuerdo contigo, Jenny, en un contexto como el europeo, con tantos países, bueno, sí, los acuerdos representan una cuestión mucho más difícil. Pero más allá de esto, la voluntad general y la cabeza, la ideología, la visión del mundo de los diplomáticos europeos lamentablemente responde a una imagen del mundo de la Guerra Fría, con Estados Unidos como única potencia posible, Rusia como los malos y la necesidad de un alineamiento en ese contexto, cuando Europa podría generar una política propia, por ejemplo, basada en los derechos humanos. Pero ¿sí? mira, por ejemplo, interesante, porque para Europa se reparte un poco las tareas cuando se habla de política exterior. Por ejemplo, España dice mucho, tiene mucho que decir, o casi todo que decir respecto a América Latina, el contencioso venezolano, y Alemania tiene mucho que decir con respecto al equilibrio de poderes, por ejemplo, con potencias como China, Rusia, donde Alemania siempre está haciendo un poco de bisagra, de alguna manera, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Merkel? Yo quiero que a mi productora que pronto se prepare para escuchar las palabras de Blinken en poco después de que Ezequiel responda a esto. ¿Qué crees tú? ¿Va a ser Merkel con este gasoducto? ¿Debería ser? Realmente está casi a punto de terminarse. Estados Unidos ha dicho que no. ¿Debería realmente, pese a todo, Merkel decir, ¿terminamos con esto? No, ¿Adelante? y en mi opinión tampoco va a determinar la finalización de ese gasoducto, más allá de estas palabras de Biden fuertes contra Rusia y fuertes contra China. Bueno, vamos a tratar de escuchar lo que dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, respecto al tema que ahora mismo está complicando la política alemana, también a la política europea. Si terminar de construir ese gasoducto alemán-ruso, Biden ha dicho no lo vamos a permitir y si lo hacen vamos a sancionar. Escuchemos. El presidente Biden ha sido muy claro al decir que cree que el gasoducto es una mala idea, tanto para Europa como para Estados Unidos. En última instancia, contradice los propios objetivos de seguridad energética de la Unión Europea. Tiene el potencial de socavar los intereses de Ucrania, Polonia y otros socios o aliados cercanos. Bueno, recordando un poco este asunto que es bastante europeo y que eso usted no lo ha conocido mucho en detalle, pero es un gasoducto con el que básicamente, bueno, lo explicó Angela Merkel en su momento. Lo que hace Europa y lo que hace Alemania es buscar su propia independencia, ¿no? En este caso energética, de su socio principal, que hasta ahora había sido Estados Unidos. Es un gas que incomoda acá la compra, no solamente porque es más caro, sino además que se obtiene de parte de Estados Unidos vía fracking. Ustedes saben, con la política ambiental de Europa es una cuestión que complica mucho a la hora de hacer los contratos. Y Merkel dijo en aquella época, sobre todo ante el desplante de Donald Trump, nosotros tenemos que buscar nuestro propio sistema de distribución, de poder de compra también. Y yo te pregunto a ti como experto, periodista alemán, colega, ¿qué va a hacer la canciller ahora que la tiene además en tantos frentes tan complicados? Faltan tan poquitos kilómetros, yo creo que van a terminar porque la pérdida sería enorme. Inclusive si el escenario mundial cambiaría radicalmente con Rusia, con Navalny y todo, yo creo que los intereses económicos, igual que en el caso de China, siempre han dominado la relación con sistemas autócratas como Rusia y con China. O sea, se va a terminar y de todas formas me parece la política de Estados Unidos de sancionar empresas que trabajan en este proyecto, igual que la política del Hemsworth hacia Cuba, a mí me parece una política absurda, ¿no? De castigar empresas de país. ¿Coercitiva? Sí, coercitiva, porque quieren vender su propio gas y eso no está bien. O sea, lo que entiendo son los problemas que tienen Polonia y Ucrania con el gasoducto, porque antes pasaba el gasoducto por sus territorios,
lo que les aseguraba en el caso de emergencia de poder tomar gas ellos también de ahí. Ellos también recibían gas de ahí. Y eso es como un bypass, o sea, ya no pasa ni por Polonia ni por Ucrania. Y ahí sí se ha respetado en el caso de Polonia el interés de un país socio de la Unión Europea. Y eso no fue bien amable de parte de Alemania, pero siempre se podría desviar del gasoducto una parte para que Polonia también reciba. Pero aún así, con todo, Burkhard, te pregunto, o sea, después de todo, y aún así si el gasoducto fuera una muy mala idea, como dice el presidente Biden, como repite su secretario de Estado, si fuera una muy mala idea, una muy mal negocio inclusive ya, ¿no es acaso Europa y no es acaso Alemania soberana suficiente para tomar sus propias decisiones? Claro, la va a tomar. Claro que por razones políticas de violación a los derechos humanos, con el caso Navalny y todo eso, también políticos en Alemania están exigiendo que se pare la construcción de ese gasoducto. Pero eso es la pregunta, el dilema principal, si una sanción de estas, ¿a quién le hace más daño, a Rusia o a nosotros? Es un hecho de que en todos los años después de la Segunda Guerra Mundial que Alemania ha recibido carbón o petróleo o lo que sea de energía de Rusia, siempre se han respetado los tratados. Siempre se ha entregado la cantidad pedida, la cantidad prometida y todo. No como con las vacunas, con otros países. Ese es un punto. Ojo, la vacuna es un tema importantísimo porque estamos hablando de restablecer las confianzas. Básicamente pero todo ahí está. O sea, fíjate, eso yo creo que Birke ha tocado un punto importante. Correcto, pero Estados Unidos lo que busca el presidente Biden es restablecer las confianzas que rompió Donald Trump, ¿no es cierto? Y tratar de también recomponer los liderazgos. Hoy día hay una reunión a todo esto en la Comisión Europea. Este programa se está grabando antes de esa reunión que tendrá el presidente Biden vía virtual con la Comisión Europea, donde ya estuvo también Blinken, donde se supone que van a decirse cosas lindas, en verdad. Pero cuando está la certeza, Amir y también Ezequiel, está la certeza de que las vacunas que llegan en el momento más bajo de la pandemia a países como Italia son de China. Cuando la ayuda llega de Rusia y cuando llega un presidente de los Estados Unidos que dice queremos en favor de las democracias favorecer el multilateralismo y sin embargo le dice a Alemania, le dice a Europa, ustedes no construyan eso porque les voy a sancionar, hay algo que no encaja, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Sí. Mira, no encaja por algo. Yo voy a partir de lo que decía, las relaciones siempre entre Alemania y Rusia económicamente han funcionado muy bien. Es decir, se han respetado todos los acuerdos. ¿Qué es lo que sucede? Que una de las grandes teorías que impiden o que tratan de impedir que se termine el oleoducto es justamente que la Unión Europea y Alemania va a perder su independencia porque Rusia va a condicionar determinada. Es decir, eso cae sobre su propio peso porque estamos hablando en materia económica. Rusia no se va a arriesgar económicamente a perder un nivel de estabilidad económica de venta de sus productos. Eso tiene que quedarle claro a mucha gente. Ahora, ¿qué sucede? Sí, pero también hay otra fuente de energía. Claro, hay otra fuente de energía, pero lo que me parece a mí cuando nosotros decimos eso es sencillamente que estamos como que de algún modo menospreciando la capacidad de Alemania. Alemania puede generar otras capacidades fuera de Estados Unidos. Se puede escapar de Estados Unidos. Y yo creo que se va a terminar el oleoducto justamente por eso, porque Alemania sabe que ellos, si se lo proponen, como son los alemanes, saben hacer las cosas y las hacen finalmente bien en ese sentido. Lo pueden hacer. Ezequiel, claro, absolutamente, tómate tu tiempo. Utópico e ingenuo. Qué hermoso mundo aparecería frente a nuestros ojos si entre Estados Unidos con sus farmacéuticas Pfizer, Moderna, Inglaterra o Reino Unido con AstraZeneca, Alemania con BioNTech, Rusia con el Instituto Gamaleya, la vacuna Sputnik, y China con sus vacunas. Si en lugar de aparecer en peleas, en discusiones, hubieran generado una colaboración internacional para la producción de vacunas y la universalización de las patentes, para que todos los países del mundo con capacidad de producción pudieran realizar la producción, la pandemia por el coronavirus ya aparecería en el pasado. Y con ganancias para las empresas también, porque bien podrían los estados generar una ganancia justa por las inversiones en la producción de las vacunas. Lamentablemente ese mundo hoy representa una Ahí tocamos utopía. un tema que ahorita pasamos por arriba y que yo lo dije. Mire, mi experiencia, son más de 40 años de vida en un sistema que supuestamente eran hermanos de China. China y Rusia nunca se van a entender.
hay muchos intereses. Igual que China no se va a entender con otros lugares. Es decir, ¿por qué? Porque cada una de estas potencias tiene un grupo de intereses. Lo estamos viendo con las potencias que están surgiendo. India, estamos viendo con Turquía. O sea, toda la gente va a defender como potencia unas diferencias. Pero en el caso de China, Rusia, no va a haber un acuerdo. Y por esa razón es que justamente pasa este tipo de cosas. Pero lo que dice Ezequiel, y quiero volver No con solo Ezequiel. entre eso, también, solo tres más. También en Más. el rechazo por parte del mundo libre de mundo Occidente libre. a las vacunas chinas y a las vacunas rusas. Un montón de estupideces con la consecuencia de más muertos, más contagiados y más muertos. Ezequiel, ¿no? lo De concreto todos es que había un lados, sí. proteccionismo y que se mantiene ese proteccionismo de los Estados Unidos, porque también ese Sí, récord esa es de otra vacunación fuerte. que ha hecho Joe Biden, que está muy bien para Estados Unidos, el país estaba muy mal. El mundo se alegra por eso, pero eso tiene un costo para todo el resto de las naciones, ¿no? O sea, incluyendo, hablemoslo claramente, o sea, Alemania y todo el cuento de los contratos, pero fue básicamente, no por quizás por un error de cálculo, pero se pusieron en la fila diciendo nosotros no vamos a competir y lo dijeron Jenny, desde un principio. Frente a una calamidad global, ¿sí? La humanidad, en lugar de responder de manera global, solidaria y en beneficio de todos en realidad, responde desde el interés nacional egoísta, desde el interés de la ganancia, de las ganancias de las farmacéuticas por encima de la vida, y así las consecuencias. Estados Unidos, el país con más cantidad de muertos, camino a los 600.000 muertos por la pandemia. El problema es que si hay uno que se sale sí. de ese acuerdo que había al principio con este mecanismo del COVAX, ¿no? Unión Europea, y es que hay que destacarlo bien, y eso cuando uno vive en un país como Alemania se pone muy orgulloso de saber que Unión Europea ha donado 2.900 millones de euros a ese organismo COVAX. Muchas de las vacunas han ido a sus países, en América Latina usted ni siquiera se ha sabido, pero Sí. la Unión Europea se obligó hace 5 días a retractarse de la COVAX. ¿Por qué? Porque no hay suficientes vacunas aquí. Exactamente ¿Y ese eso problema. por qué? Porque hay otros países que están acaparando mucho Sin más. dudas, el mecanismo de COVAX representa, frente a la situación actual, un buen mecanismo, pero aparece a años luz de la idea de la universalización de las patentes. Presentada esta propuesta por India, por Sudáfrica y acompañada por 57 países, la gran mayoría de los países latinoamericanos, con la excepción del Brasil de Bolsonaro, criminal excepción, para la universalización de las patentes. ¿Quiénes rechazaron esta propuesta en la Organización Mundial de Comercio? Los países ricos, Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza. Un crimen contra la humanidad representa eso. Es una situación- Absolutamente Es de acuerdo. absolutamente triste Sí, y muy todos triste. sabemos que la pandemia no se acabará, sino en todos los países se vacunarán las personas, pero a un punto muy importante. La China misma, según los cálculos de sus científicos, con su Sinovac, su vacuna, habrán vacunado su propia población solamente al final del año que viene. Al final del año que viene. Pero están vendiendo su vacuna a Chile, a muchos países en el mundo. ¿Por qué? Porque ganan influencia, ganan eso es lo que poder. está- y también en imagen hacen que ganaron. política, hacen política con la vacuna también. Bueno, y en medio de todo esto, porque tenemos que hacer una especie de recapitulación, en medio de todo esto, Estados Unidos tiene esa impronta, el presidente Biden quiere volver a hacer las cosas bien, todos los lazos que fueron rotos, las confianzas que fueron rotas, pero lo está haciendo también de una manera en que está obligando, o puede, para algunos observadores, en los Estados Unidos puede obligar a muchos de los países del mundo, incluyendo a Alemania, desde donde estamos emitiendo este programa, a tomar posiciones. Y yo me pregunto, ¿qué puede hacer? Bueno, ya decían ustedes, Merkel va a construir ese gasoducto, le va a costar, va a tener un precio político interno y externo, va a tener que pagar un precio también en su amistad, en este romanticismo que está teniendo ahora con los Estados Unidos, dicen ustedes también, pero yo me pregunto, ¿qué les queda por hacer a países como en América Latina, como Panamá, por ejemplo, o como Ecuador, o hablemos de Argentina, de Chile, por ejemplo, países que están tan interconectados no solamente con Estados Unidos, sino con China, han avanzado extremadamente con China? ¿Puede realmente alguien tener la posición, algún presidente, independientemente de la bandera política, tener el poder para decir, ok, Estados Unidos, ya claro, yo lo acompaño en esto? ¿Realmente se puede hacer eso desde la perspectiva ya de una situación de crisis, de necesidad, como se está actualmente en una pandemia? Bueno, hay coaliciones sí. tradicionales, como Colombia siempre ha colaborado muy estrechamente con Estados Unidos, sobre todo en la lucha contra la droga, ¿no? Aunque es la estrategia completamente errónea, porque hay que legalizar la droga, es la única forma opción. de terminar este combate, ¿no? Pero yo creo que en general sí.
Venezuela, la política frente a Venezuela de Biden no va a cambiar, no ha cambiado, no ha cambiado casi nada frente a lo de Trump y todo. O sea que yo creo que va a ser es complejo, es muy complejo. Sí. En mi opinión, la política de Estados Unidos respecto a América Latina va a presentar un leve cambio, una leve moderación en algunas cuestiones. En lo de Venezuela, quizás un poquitito, un poco más quizás en lo de Cuba, y cierto distanciamiento de Brasil, porque hoy día Brasil aparece como un paria internacionalmente y con razón por la debacle sanitaria de las manos de Bolsonaro. Entonces, ahora los países latinoamericanos... Ahora quiere un plan el presidente para abordar la pandemia. Sí, ahora un poquito tarde. Los países latinoamericanos deberían y podrían tal vez capitalizar esta situación, ¿no? Después del endurecimiento de la política hacia América Latina por parte de Trump, bueno, capitalizar esta situación para motorizar una agenda propia, y en mi opinión esa agenda propia responde a la unidad de los países latinoamericanos para las negociaciones en bloque. Sí, algo ya intentado, bueno, con algunos resultados positivos, otros no tanto, pero básicamente con la única perspectiva de economías y sociedades verdaderamente soberanas y socialmente justas. Yo le tengo terror a la palabra en América Latina unidad, porque la palabra en América Latina unidad tiende siempre a tener el monopolio de un enemigo único. Y entonces siempre focalizamos. Seguimos mirando la Guerra Fría. Los latinoamericanos siguen morando en la Guerra Fría. Estamos hablando, en América Latina hay 9 organizaciones regionales. Es decir, y ninguna, ¿cuál es el enemigo del Mercosur? y ninguna de ellas abandonó y el Grupo ninguna de de Lima. ellas funciona realmente, excepto la Alianza del Pacífico, que ha funcionado económicamente un poco. Las demás. De la alianza concreta en América del Sur, el Mercosur, ¿cuál es el enemigo mortal del Mercosur? Claro, no, ¿Cuál? Pero el problema es que tampoco no avanza, porque ni siquiera se avelió el Tratado de la Unión Europea. Pero lo que quiero decir es, si quedan tú un quieres, minuto y medio, por si acaso. si quieres generar una nueva estrategia, la Unión Europea o América Latina tiene sencillamente que reformularse. Y reformularse usando la protección del medio ambiente, porque ahí Biden sí está ejerciendo una presión enorme sobre Brasil por la deforestación de la Amazonía, que es radical, que ha aumentado otro 20% el año pasado. O sea, yo creo que el tema del medio ambiente es muy grande y debería unir a las naciones latinoamericanas. 30 segundos, respóndame con un sí o no. ¿Va a seguir el desafío de Biden contra Rusia y China? ¿Sí o no? Sí, total. Bueno, con ese sí, y para mal del mundo, nos despedimos. Espero que hayan disfrutado este programa. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle en directo desde Berlín. Escríbanos a info@dw.com o a fondo@dw.com. Un abrazo, gracias por estar ahí.